Ustedes saben que hay alguien que dijo una vez que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y ese señor era ni más ni menos que Julian Assange. Y yo lo voy a, o subjetivamente, absolutamente personal, lo voy a nombrar como el mejor periodista de la historia. Wow. Sí, de la historia porque no solamente supo contar, sino que supo interpretar los momentos de la historia en donde la cuestión tecnológica pasa por un lado y supo manejarla. Y por eso es que hoy está detenido desde hace ya 10 años, ¿no? Estuvo en la Embajada de Ecuador porque filtró cables militares. Por ejemplo, hoy podemos saber que uno de los integrantes, en realidad los dos integrantes de las fórmulas presidenciales, no digo son embajada, pero sí iban a reportar a la embajada, como es el caso de Bullrich y de Massa, a la embajada de Estados Unidos, a partir de los cables, de los Wikileaks. ¿Qué eran los Wikileaks? Eran infiltraciones, por eso leaks, ¿no? Ujú. Este, infiltraciones que podían mostrarle al mundo cosas que uno nunca cree que pueden ocurrir. Y para empezar, digamos que una de las víctimas, que es la verdad de lo que son las guerras, obviamente, también la política como una continuación de la guerra, por otros medios, ¿no? Invirtiendo un poco los roles, daba cuenta en 2007 de un cable. No sé si muchos lo saben a esto, pero en su momento sí se dijo, bueno, en medios internacionales, obviamente que uno no le da bolilla porque no tiene la prensa necesaria, pero dejaba filtrar un cable de la Embajada de Estados Unidos en Siria, en donde no denunciaba, sino prácticamente contaba cómo el Estado israelí, más precisamente el jefe de inteligencia israelí Amos Yadlin, en 2007, decía y le decía a su par o al embajador estadounidense en Siria, le decía que su Estado vería con agrado que jamás tenga el gobierno de la Franja de Gaza. ¿Y por qué lo quería? Y porque le permitiría tener la presencia de una pretendida hostilidad sobre Gaza por parte del Estado de Israel. Estos son cables que se comprobaron que eran reales, no hubo ningún tipo de reparo, tampoco los que son conocidos como los Argen Leaks, que fueron recopilados por Santiago O'Donnell, un periodista que nadie puede acusar de nada que no sea que es un buen periodista, en donde nos enteramos que esas cosas, ¿no? Las visitas esporádicas y los estudios que hacían de perfiles de los candidatos, eh, personas como, bueno, como Carrió, como muchos que pasaron a dar explicaciones muchas veces de lo que hacían por la Embajada de Estados Unidos. Y claro, estamos hablando de un cable de 2007. Bueno, pero ahí un poco se puede ver cuál es una forma que uno nunca imaginaría, ¿no? Porque si como un, un Estado iría en contra de la seguridad de su propio pueblo. Bueno, en este cable se puede saber, pero es desde 2007. ¿Y por qué no se supo más? Porque lo encarcelaron a esta organización que se encargó, por un lado, de revelar informaciones de tipo secretas de los estados, de cómo manejan los estados a sus pueblos, por un lado, y por otro lado también demostrar la falibilidad de la información personal nuestra, ¿no? Generalmente lo hacían con la venta de datos, con lo que hoy ya se conoce como la más media. Estamos hablando de 2007, muchísimo tiempo atrás, parece nada, pero así se iniciaba también una de estas historias, ¿no? Decía tratar a Gaza como un estado hostil a partir de la presencia de Hamas. Y esto viene a cuento de muchas cosas que ocurren y que algunas veces desde algún lugar uno se pregunta solamente por preguntarse, ¿por qué, por ejemplo, recuerdan hace 3 4 años que hubo, lamentablemente hay que decirlo así, como una especie de moda
en donde las capitales de los principales países de Europa eran atacados, como París, como Londres, como Barcelona, en la Rambla, atentados fuertísimos que luego pasaron. Directamente es como que ISIS dejó de ser terrorista y abandonó esa política. Digo para comprender y para ver que las cosas no son siempre como uno cree que son y a veces hay que manifestarse en cierta ignorancia. Y ante esa cierta ignorancia que hay que presentarse, por supuesto, debemos recordar que aquí en la Argentina, hace muchísimo tiempo, los servicios de inteligencia del Mossad entraron a la Argentina y se llevaron al nazi Eichmann y se lo llevaron, ¿no?, de las narices. Pusieron un avión, no lo pidieron, no hicieron el pedido diplomático, corrían los años 50 y ese mismo incipiente servicio de inteligencia, que es el mejor del mundo básicamente y nadie lo puede dudar, no vio lo que estaba por ocurrir en su propio suelo, y hoy tenemos que, o ya empiezan a dudar incluso en sectores de la oposición en Israel a Netanyahu, que es, digamos, la derecha, más derecha, que incluso gobernaba en ese 2007 que yo le estoy comentando, y hoy todos dudan, che, ¿no la vieron? ¿No vieron cómo salían con unos ventiladores? Y después te muestran, ¿no? Cómo con frío, calor, así, con los drones manejan. Y tienen, a ver, satélites que te miran hasta el clavo, la cabeza del clavo, y no vieron. Y no ven. Y hoy atacan a 2 millones, casi medio de personas, como represalia a lo que hizo otro ejército que uno se pregunta de dónde saca la guita, ¿no?, para tener semejante despliegue en una franja de Gaza que es un poquito más que lo que ocupa la capital de la República Argentina. Así como o sea, no es que estamos hablando de un gran país con muchos recursos, no, no tiene nada. Y de ahí salió un millonario masacre, obviamente, un sanguinario operativo. Pero bueno, yo lo que quiero recomendarle a los oyentes, para tener una idea, ¿no? Porque en realidad, la otra vez lo hablábamos acá con un compañero del programa anterior, y decía, a ver, lo que pasa en Israel, todo, la verdad es que, claro, uno, es verdad, estaría bueno no poder sentirlo, ¿no? No poder, pero pasa, ¿no? Te pasa por los cojones, ¿sabes? Como que te cruza. Y la verdad es que uno ve que esto es el principio de un momento que se viene en los próximos años, en donde no se trata de dos países, de dos estados, de una guerra estado contra estado, porque hoy la globalización puso a las etnias en un lugar y en otro, y conviviendo en los mismos territorios. Y no estoy hablando solamente del Oriente Próximo, también estoy hablando de Medio Oriente y también estoy hablando incluso de Europa y de la Argentina también. No olvidemos que la guerra, de alguna manera, por haber mandado 2 barquitos al Golfo y ser partícipes de la guerra contra Kuwait, la Argentina, yo creo que recibió 2 atentados, ¿no? Vaya a ser por lo que sea, si de propia bandera, no, nunca lo vamos a saber. La verdad es que nunca lo vamos a saber. Pero hoy yo lo que quisiera recomendar es que 2 documentales les recomiendo. Un documental se llama Gaza y es un cortometraje. Lo pueden buscar. Ganó el premio Goya, o sea, no es un documental de esos documentales que andan dando vuelta por ahí. Es un documental que habla de
lo que es lo posterior al ataque ahí lo estábamos viendo a lo que es el afiche, de lo que es el ataque en 2016, perdón, en 2014, por parte de fuerzas regulares israelíes de lo que fue la Franja de Gaza, con miles de muertos, sobre todo civiles, obviamente. Y muestra unas ciudades arrasadas y muestra una realidad, ¿no?, que se estaba dando evidentemente. Esa realidad que se estaba dando y que también tenía, yo digo, en ese momento a muchachos que hoy quizás lo sufrieron a los 9 años, hoy deben tener 20, quizás sean la materia prima para semejante locura, ¿no? Quizás sea la materia prima. Y hay una parte de ese documental que es muy terrible. Si están medio débiles o flojitos, no lo vean, porque verdaderamente hay una parte, yo solamente lo voy a contar, en que hay un niño que está hospitalizado desde hace bastante tiempo y que no sale de su trauma de 2 o 3 años, no sale de su trauma de haber sido rescatados abajo de los escombros. Esta historia de violencia terrible, permanente, diaria, también es otro que es Nacer en Gaza, Vivir en Gaza, que es un documental que lo pueden ver incluso en Netflix y que también habla de eso, ¿no?, de lo que es vivir con un bombardeo permanente, ¿no? Eso es algo que, por lo menos para saber cómo viene la historia. Después está las cuestiones históricas, todo eso. Ahora, creo que es interesante saber cómo se va creando el odio, y el odio es lo único que puede justificar o lo único que puede hacer que años después alguien pueda hacer las cosas que hace. Ahí, por ejemplo, estamos viendo al director en esos premios Goya. En ese momento fue incluso censurado, pero logró trascender. Pero yo lo único que les pido es que pensemos, y no porque esto de ver si condenás a uno, condenás a otro, uno lo que no puede sobrevivir sentimentalmente es a la muerte en términos masivos como se hace, pero solamente imaginen una franja de Gaza, por ejemplo, donde viven 2 millones de personas, donde no tiene riquezas mayores, es como una ciudad grande, o un país chico, como quieran, con acceso al mar, pero con buques que no le permiten ni siquiera una salida o realizar la pesca en aguas profundas. Es una cárcel a cielo abierto. Es una cárcel a cielo abierto. Y en ese lugar está el ejército de Hamas, y que hoy los que están bombardeando, por supuesto, que los únicos que sabían lo que iban a ocurrir eran los terroristas de Hamas. Con lo cual los únicos que deben estar a reserva son los terroristas de Hamas. Los que están bombardeando en este mismísimo momento es a la población civil. Y a niños, y lo pueden ver. Lamentablemente hoy se pueden ver muchas cosas y otras cosas como forma de historia. Pero esta es la realidad que está ocurriendo, y me parece a mí que es lo que en los próximos años no se va a detener, ni siquiera se va a detener en un territorio, porque trasciende y las culturas están diseminadas por todo el mundo, y el sufrimiento también y el resentimiento de unos a otros también está diseminado por todo el mundo. Y esto es lo que vamos viendo poco a poco. Solamente eso uno puede pedir. Informarse, saber, respetar, saber que es dolorosísimo, las cosas que se pueden decir. Y la verdad es que el único periodista que supo meterse donde se tenía que meter, hoy está preso desde hace 12 años o más. Y este era realmente, es Julian Assange, que en 2007 nos dijo cómo el Estado israelí necesitaba que Hamas sea quien dirija los destinos de la Franja de Gaza
para tener la posibilidad de mencionar a un Estado hostil como el de Gaza y lo que sucedió después en 3 oportunidades en donde hubo bombardeos directamente a las ciudades.